Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al último de los encuentros de este año en el Festival de San Sebastián. Hoy es un día habitualmente como de nervios, hoy se entregan los premios de las diferentes secciones, pero aquí vamos a tratar de hacer un paréntesis y de ser fieles a lo que venimos haciendo durante toda la semana, que es dedicar un hueco a la conversación, así como bastante relajada. Hoy nos acompañan 3 equipos y, como siempre, a los 3 equipos vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Bueno, hello, how are you? Nuestra primera película de hoy es una producción rumana que se presenta en la sección Nuevos Directores. El título en inglés es A Decent Man, un hombre decente, y nos acompaña su director Adrian Marcu y su productora Ana María Antosi. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Thank you. Bueno, Thank you for having us here. Muchas gracias por recibirnos aquí. Creo que está inspirada en una novela, creo que después te has separado bastante de esa novela original, pero ¿qué era lo que te atraía fundamentalmente de este texto, de esta novela? Well, it was mostly Sobre todo the male character. fue el personaje masculino, porque Was the novel structured around la estructura de la novela había 3 personajes paralelos o de la misma importancia, 2 mujeres y un hombre, y elegida contar la historia desde la perspectiva masculina. Y el entorno de trabajo también era muy diferente. Pero para quien no la haya visto, vamos a ponerle imágenes y os contamos que El hombre decente, que es el título de la película, es un hombre que se debate entre 2 mujeres, su novia, con la que va a tener un hijo, y un amante que acaba de tener un accidente. Pero como digo, vamos a poner imágenes a la película. Bueno, ahí veíamos las imágenes, la película no es muda, ha habido algún pequeño fallo técnico. ¿La volvemos a poner, Naroa? Bueno, me dicen que la volvemos a poner ahora con sonido, lo siento. Bueno, se nos ha quedado ahí atrapada la imagen. Bueno, seguimos charlando y luego cuando tengamos las imágenes me lo dicen y lo volvemos a poner. Decías que te interesaba también mucho todo el background de el entorno en el que trabaja el personaje, que es una plataforma petrolífera. Creo que hiciste una investigación, que antes de empezar a rodar la película visitaste todo este entorno para poder documentarte, ¿no? Esto es muy importante para ti, el dar un aspecto como de documental o que esté inspirada en una realidad tangible. Yeah, we Sí, visited rigs. visitamos algunas de las plataformas petrolíferas y decidimos utilizar como escenario una de ellas. Pasamos tiempo allí, unos cuantos días el equipo, y mientras que los demás hacían trabajo más técnico, yo me informé, me documenté con las personas que trabajan allí, con los ingenieros, que técnicamente son el equivalente a lo que corresponde al protagonista. Y me acogieron muy bien, fueron muy receptivos. Tuvimos un intercambio y también nos ayudaron mucho con el rodaje, porque en realidad ellos seguían trabajando, era una instalación funcional y mientras nosotros filmábamos y nos movíamos en torno al funcionamiento normal, pero funcionaba bien. Y lo interesante fue que el interés por este tipo de industria vino de que llevan una vida de nómada, no se asientan un año tal vez, y después de un año pasan a otro sitio a donde el contrato les lleve, y tienen un tipo de presión especial en su vida social, y eso es en lo que me basé y lo que condiciona al protagonista. Sorry. No problem.
Como decía Adrián, es un entorno muy masculino, un entorno laboral muy masculino, pero la película muestra a un hombre en crisis. ¿De alguna manera es extrapolable esta crisis? ¿Es la crisis de la masculinidad tal y como la hemos conocido? Sí, lo es. Porque es una crisis masculina porque hemos elegido contar la historia desde la perspectiva masculina. Teníamos información sobre en el guión de que los personajes femeninos también son interesantes y son igualmente interesantes, pero en cierto punto elegimos la perspectiva masculina porque es más similar a la mía propia. Me identifico con su punto de vista más y conozco más sobre su perspectiva. Por eso nos quedamos con un solo protagonista, al contrario que en la novela, donde hay tres personajes paralelos. El actor Bogdan Dumitrache es uno de los actores rumanos más relevantes y más conocidos fuera de Rumanía. De hecho, el año pasado ganó aquí el premio a Mejor Actor, la Concha de Plata a Mejor Actor. Tener a Bogdan en el reparto, la pregunta es para los dos, ¿facilita la producción de la película una vez que ya tiene su nombre en el reparto? Pues sí, bueno, por desgracia en Rumanía todavía no tenemos este estatus de estrellato que podría ayudar a facilitar la financiación. Pero, por lo tanto, la respuesta es no. Contar con Bogdan no tuvo una influencia en la financiación. Y como hablamos de una película en general rumana, que no ha sido fácil, es muy difícil encontrar financiación. Pero lo hicimos, aunque con un presupuesto bastante reducido, pero logramos obtener suficiente dinero para realizarla y producirla. De alguna manera lleva todo el peso de la película. ¿Cómo fue tu trabajo con él? Bueno, el mundo es muy pequeño. El mundo del cine rumano nos conocíamos de antes. No habíamos trabajado en sí juntos, pero nos conocíamos y habíamos conversado incluso antes de empezar el casting de la película. Parecía ser la persona idónea y durante todo el proceso de producción no hubo ninguna grieta, nos ahorramos 2 días del rodaje previsto, o sea que todo fue muy bien. Nosotros aquí hoy por traernos esta película, como decía él, una película sobre una crisis, un personaje masculino, una película desde una perspectiva muy masculina, pero sobre problemas que afectan a todos y la cual pues todo el mundo, sobre todo los espectadores masculinos de cierta edad, nos podemos identificar. Muchísimas gracias a los dos. Thank you. Bueno, pues como decimos siempre, los encuentros TCM son una especie de torre de Babel. Venimos de Rumanía y llegamos a China para conocer también a un nuevo director. Se llama Kun Yan. Hello, gracias por venir. Él es el traductor, hello, que nos va a ayudar a entendernos con Kun Yan. Él presenta en la sección Nuevos Directores la película cuyo título en inglés es Breeze. Una película que muestra también a un hombre en crisis, en este caso un abuelo, un hombre maduro. ¿Por qué ha elegido este personaje? Y de alguna forma yo tengo la sensación de que es un personaje que habla también de una situación muy habitual en China, ¿no? Thank you. 他问就是为什么选择这个男主演，然后他是专业的吗还是业余的？然后呢，就是在电影里边这种场景是经常发生的吗？选择这个主演是我通过试戏然后寻找的。他之前是一直拍电视剧的一个演员，就是除了这个，我们其他的演员都是非职业演员。Okay. The main character. El personaje masculino, un abuelo, es un actor profesional y
ha actuado en muchas obras importantes en China, pero el resto de los personajes son todos personajes naturales. Que siente el abuelo es un problema, está desenraizado, no tiene raíces, ha perdido sus raíces, ha ido a vivir a Pekín. De alguna forma, tengo la sensación de que en la película se quiere retratar los cambios tan radicales que ha habido en China en los últimos años y cómo ha afectado a los personajes, ¿no?, a la gente. 因为在电影当中，我们看到他是出生在一个就是出生在一个地方，然后到北京工作生活那么多年，然后这种情况就是也是受经济社会的影响，然后这种东西的话对人的影响有哪些？这是主要是对人精神世界的影响，就好像每个人有每个人的乡愁，因为童年跟成长期在一个地方，然后生活在一个地方，然后一个人就会有2个不同的地方的 生活经验，然后但是内心之中的精神世界里面，人总有一个归属的感觉，就是他会对他出生的地方有一种乡愁吧。Igual que el personaje principal, el protagonista en la película, él nació en un pueblito y se fue a vivir a Beijing, a la capital. Son 2 mundos, 2 universos, y en la parte espiritual él busca un sentido, busca dónde pertenece, busca su origen en la película. 全世界来说，我觉得也是现在年轻人大量的在不同城市之中迁徙，这也是现在社会发展的一个情况。所以说这种事情我觉得会越来越多。就是我拍这个老人也是对年轻人的一个可能是未来的一个预言吧。 Uno de los objetivos de la película es reflejar una profecía de las jóvenes, porque hay miles de chinos jóvenes que nacen en un pueblito y se mueven y se trasladan a ciudades para buscar una vida mejor. Y es algo que sucede habitualmente en China. Por eso hemos hecho esta película, para hacerles reflexionar, para pensar en los problemas sociales que esto va a ocasionar. Y este es uno de los objetivos de la película. Un abuelo que de alguna forma vuelve a su pueblo natal en busca de sus raíces, pero lamentablemente no las encuentra, o su pueblo natal no era como él imaginaba que era. Vamos a verlo. Bueno, además del abuelo, que es el personaje principal, hay otros personajes más secundarios, pero que yo creo que también son muy importantes en la película. Por ejemplo, el hijo y el matrimonio del hijo, ¿no? Son una pareja que no tiene tiempo absolutamente para nada, ni siquiera para criar a su hijo. Es una realidad social que también, la falta de tiempo, cómo han cambiado la crianza de los hijos en China, que también le preocupaba. 在电影当中啊，就是除了这个主演以外，就其他演员，就包括这个父亲呢，包括其他家庭里面都有孩子。然后呢，就他们发现他们很少有时间去照顾这些孩子。然后呢，这些情况的话，就是在中国是经常发生的吗？就你对这个问题是怎么看的？在不同的那个城市吧，就是像北京这种城市，然后经济飞速的发展，然后那个中年人的 生活工作压力会很大，就是会用很多的时间在工作上，可能会忽略到小孩子的教育。然后小地方有小地方就是回到家乡那个小孩，然后他们就相对于比较自由跟那个，但是就是成年人的世界，就是对小孩的现在的关注是我想有一个呼应，就是有一个对比的东西，然后是差不多的情况，这样。 Yeah, it's happening
Sí, es algo que sucede habitualmente en China, como en la película. Los jubilados, los abuelos trabajan mucho y a veces o los padres trabajan mucho y entonces ignoran la educación de sus hijos. Y en cambio, en Yunnan, en un pueblo pequeño, las cosas son relativamente mejores, aunque siguen contando con este problema. Los padres trabajan y no tienen tiempo de ocuparse de los niños, de su educación. Y sí, ciertamente es real. Tengo la sensación que la película tiene dos estéticas diferentes, mucho más fría en la parte de la película que transcurre en Beijing y más cálida toda la decoración, la iluminación, en la parte que transcurre en Yunnan, en el pueblo. ¿Fue esto premeditado, me imagino? 在电影当中就是在有2个场景嘛，一个是北京，一个是就是家乡。然后呢，就在北京里边，相对来讲稍微冷淡一点。然后在农村里边，我们可能是会看到一些温情。然后呢，就这个场景的一个对比，是你刻意来寻找的一个东西嘛？对，就是现在城市人们就是为了生存压力，然后工作就会有一种人与人之间就是比更小一点的城市。 然后，冷漠感、孤独感要严重一点，这是我就是故意安排的情节。就是小城市相对于就是因为它环境小、人少，然后相对于还保留着那种传统的就是人与人之间的关系。Sí, en una gran ciudad, la presión, la tensión de la vida, del trabajo, en todos los aspectos, hace que la gente sea indiferente respecto a los demás, a los que las relaciones no son tan cercanas como en un pueblo, pero en el pueblo, porque hay poquitos habitantes, tienen una relación mucho más estrecha, aunque en la película se ve que en el pueblo también hay estos distanciamientos. Es el director que quiere poner su pintura. 电影当中有很多就在吃饭的场景，他们为什么一直在吃？我觉得吃饭对人是一个很重要的事情，而且我是有想在用这种吃饭，然后一是表达那个食物的味道是人比较记忆中最强烈的味道，就是对家乡它就是有食物的味道；二是想表达人的欲望，通过这种来隐喻人的欲望的东西。 La comida es es esencial para el ser humano y en esta película la comida refleja el deseo del ser humano, también para las personas que se han abandonado la vida del pueblo para irse a una ciudad. Cuando piensan en la comida, estos son reminiscencias de sus orígenes, de sus raíces. Esta aproximación a los cambios que está viviendo China en los últimos años a través de este fabuloso personaje de este abuelo, que la verdad es que es maravilloso. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Thank you very much. Bueno, y hoy terminamos nuestro encuentro de hoy y esta tanda de encuentros de la presente edición del Festival de Cine con Jaime Rosales. Hola Jaime, ¿cómo estás? Encantado de que vengas aquí y encantado de que clausures los encuentros. Bueno, a Jaime Rosales seguro que lo conocéis sus películas también. Ha presentado en Perlas Petra, una película que se presentó en la quincena de realizadores del pasado Festival de Cannes. Jaime, yo tengo la sensación de que Petra de alguna forma es un punto de inflexión en tu carrera. Digamos que es la película quizás menos experimental de las que has hecho hasta ahora y la más parecida a un cine narrativo más convencional. No sé si esto de alguna forma es algo premeditado. Sí, bueno, primero de todo hay que saber que en mi caso, yo creo que en realidad en el caso de todos los demás, las películas son el resultado de un diseño, no es una especie de caja oscura de inspiración en la que una sola persona se le ocurren las cosas, sino que es un trabajo personal, pero también colectivo, y en ese trabajo se crean muchas pautas,
se exploran muchos caminos y se corrigen muchas cosas y hay muchas contribuciones. Y en el origen del diseño estaba la voluntad de hacer una hibridación entre lo que podría ser el cine de inspiración clásica y el cine moderno, ¿no? Yo de niño vi mucho el cine clásico, pues las películas de Howard Hawks, de Chaplin, de Orson Welles, y en cambio ya de mayor, ya siendo cineasta, es cuando descubrí la modernidad, pues Godard, Fellini, Tarkovsky. Y en esta película un poco lo que quería era hibridar aspectos de ambas, ¿no? Y sin renunciar a un estilo, sin renunciar a unas propuestas formales que vienen un poco de la idea del cine moderno, hay muchos elementos clásicos que espero que sean atractivos para el espectador. El argumento de la película, si lo contáramos, no voy a contarlo demasiado, es una mujer que busca a su padre, una mujer que interpreta a Barbara Leni, que busca a su padre, pero si entráramos a narrar de alguna manera una sinopsis de la película, podría parecer, digamos, un folletín o un culebrón. No lo es. Pero ¿cómo has conseguido que con ese argumento...? Lo es totalmente, vamos, ¿Sí lo es? Sin ningún tipo de vergüenzas, vamos, es un folletín. De hecho, el título inicial de la película era Melodrama, y además le decía a los guionistas, hemos de ir a fondo sin ningún tipo de vergüenza y asumirlo completamente. Luego, el estilo fílmico es el que es diferente, el que va en contra, ¿no? Hay una cosa que también intento plantear en mis últimas películas, que es rodar contra el guión y montar contra el rodaje, ¿no? De esta manera es como se aprovecha al máximo las posibilidades del cine. Entonces el cine en realidad lo que es una expresión plástica y sonora que se apoya en una narración, ¿no? Pero en este caso la narración es tremendamente folletinesca y con muchos giros muy exagerados, incluso que causan a veces risas en los espectadores, por lo que he visto, ¿no? ¿Ah, sí? Incluso me acuerdo cuando José Luis Rebordinos me seleccionó la película, me decía, no, es que nos ha encantado el humor de la película. Y nosotros decíamos, bueno, pues si la gente se ríe, será una comedia, ¿no? Y así de esta manera me parece que sí, que la idea era un poco un guión muy clásico y una manera de rodar muy moderna, y ese encuentro, ese encontronazo entre esos estilos. Me ha roto los esquemas. Yo pensaba que no era una comedia y pensaba que no era un folletín, pero bueno, vamos a definirlo. Estas cosas pasan. Como folletín cómico y vamos a ver algunas imágenes de este folletín cómico. Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no? Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada. ¿Qué opinas de mí? ¿Como artista? Como persona. ¿Tu padre cómo es? Bueno, es complejo. Es alguien que puede ser encantador, como puede ser muy perverso, muy cruel. ¿Cruel? Sí. Creo que te tendría que ir de aquí. Bueno, pues Barbara Leni va a hacer una residencia con este artista que es malvado, uno de los personajes más malvados que he visto yo últimamente en el cine. Sí, ¿no? Hay una parte que vamos, más allá de que la estructura se basa en una tragedia griega y entonces la tragedia griega admite muchas interpretaciones, sí que había esa idea del personaje malo, malísimo, de la exploración de la maldad y al final un poco mi tesis, que está en una sola escena y que vertebra un poco toda la película, es que el personaje de Jaume es malo cuando hace algo, una maldad que es gratuita. O sea, la persona que produce un mal en otra persona porque persigue un objetivo y va a conseguir un rendimiento de ese objetivo, bueno, pues no es que esté bien, pero hay un grado superior de maldad cuando es innecesario, ¿no? Entonces, en este caso hay un personaje de Jaume, comete un abuso sexual, además, en la película a una mujer, porque, bueno, por su situación de poder, pero no contento con eso, la puntilla con una humillación completamente innecesaria que desencadena todo un torbellino de muertes y de encontronazos entre otros personajes, ¿no? Has trabajado con actrices ya, Barbara Leni, Marisa Paredes, pero Joan Botey es quien interpreta a este Jaume. Joan Botey es artista, es creo el creador de los cuadros que aparecen en la película y creo que también es el dueño de la
de la Masía en donde rodasteis, ¿no? ¿Cómo llegó Joan Botey a la película? ¿O cómo llegaste tú a él? Pues sí, efectivamente fue bastante misterioso. Hicimos un casting de actores y de medio naturales y de cantantes, un poco una cosa así también extraña, pero no llegué a nada satisfactorio y un día, pues estábamos en una de las visitas en la localización, preparando la película, y le dije a mi productora Bárbara Díez, digo, oye, ¿y si Joan Botey, el dueño de la finca, interpretara al personaje, te lo creerías? Dice, sí, yo creo que sí. Y entonces le hice una prueba y esa prueba resultó buena. Luego hubo mucho trabajo de ensayo, fue un trabajo difícil porque para lo que es muy fácil para un natural es muy difícil para un profesional y al revés, ¿no? Entonces, para Joan Botey tenía mucha naturalidad, como despliega en la película, pero le costaba mucho ser malo malísimo porque decía, pero yo es que esto no lo haría. Y digo, no, ya, pero entonces le tenía que buscar estratagemas, como decir, oye, ¿tú te acuerdas cuando en el colegio hacíais un debate y defendías un punto de vista y luego te tocaba cambiar y a defender el otro? Ah, sí, lo entiendo. Pues hay que hacer esto. Aunque tú no hicieras esto, a ver cómo que lo harías. Y entonces por ahí iba, ¿no? En cambio, con Marisa fue un trabajo también muy, muy intenso, muy difícil, porque ella, que es una actriz clásica, una persona que en realidad te ha construido todo un personaje como actriz, que atraviesa todos los personajes que interpreta. Yo quería extraer eso, quería limpiar eso, y era un trabajo de mucha intensidad, ¿no? Y la verdad es que le agradezco mucho todo ese esfuerzo y todas esas lágrimas derramadas los dos juntos para lograr el resultado. ¿Y convivisteis ahí en la zona? Porque me imagino una parte del rodaje es en esta Masía, no sé cómo fue el rodaje, si convivisteis allí y eso ayudó también. No, eso no. Eso la verdad es que estábamos en un hotel, era en ese sentido un rodaje, pues un rodaje profesional, cada uno en su hotel, cada uno realmente en su habitación, no había ningún tipo de situaciones. No había folletines. No había folletines en el rodaje, o por lo menos no los que yo me enteré, porque cuando estoy... Luego es muy curioso en los rodajes. Cuando he acabado el rodaje me entero que muchísima gente se ha liado entre ellos. Yo creo que estoy ahí pensando en cómo hay que poner la cámara, no me entero de nada. Y en realidad la gente va a los rodajes a ligar, claro. Es muchísimo más importante ir a ligar que a rodar. Yo, como encima me espanta rodar, me espanta hacer películas, lo único que me divierte es... Te espanta hacer películas y te espanta rodar, me dices. Sí. ¿Y por qué ruedas? No lo sé, porque me gusta mucho la promoción, me gusta mucho el encuentro con el público, me gusta mucho que me hagan entrevistas, pero entonces tengo que hacer las películas, que es realmente agobiante y espantoso. Y tienes que soportar las inclemencias del tiempo, las inclemencias de las personas, las inclemencias de la técnica, todo es inclemente. Luego pues es divertido estar aquí y compartir y hablar de fútbol y hablar de otras cosas, de lo que haga falta, ¿no? Está jugando la Real, no sé si va ganando, ¿no? Bueno, volviendo a la película se estructura en episodios, una especie como de capítulos, que además son capítulos con una cartela que anuncia lo que va a ocurrir. Digamos, esto es el spoiler, el autospoiler, ¿no? Sí, eso también es un poco esa hibridación de la que hablaba, lo clásico y lo moderno, ¿no? Las cartelas se inspiran un poco al nivel literario del Quijote, entonces, sí, y el estilo de cómo se cuenta que se suicidó Teresa. Entonces, y además se anticipa realmente lo que va a ocurrir. Y a veces también juegan al trampantojo, ¿no? Hay alguna cartela que muestra más de lo que se supone y otras que esconden, ¿no? Y es un poco ese juego que se establece con el espectador, ¿no? A mí me parece que el folletín, las peripecias, es algo de una tradición muy noble en la literatura y precisamente el mismo Quijote está lleno de giros y de peripecias y todo eso no le quita profundidad, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, aquí pues he asumido esas formas pues que vienen de la literatura, de la novela, del teatro, ¿no? Dices que es tu película, digamos, más convencional, pero sí que es un poco fiel a buena parte de tu estilo, ¿no? Por ejemplo, esa cámara que a menudo pues, no encuadra del todo bien, que te da la sensación de que estás mirando, que el espectador se está asomando a una realidad a la que no tendría que asomarse, tomas desde una puerta, desde una ventana. Yo a veces, viendo tus películas, tengo la sensación de eso, ¿no? De estar asomándome a algo que no debería ver o no saber muy bien quién es el que está mirando, si soy yo o si la cámara representa a otro, ¿no? Sí, es curioso que digas que es verdad que la cámara no encuadra bien, ¿no? Porque cuando hice mi primera película ya me pasaba eso, ya me pasaba que no encuadraba bien. Y un profesor que vino a ver un
un rodaje, pues más o menos yo era un alumno bastante aplicado, iba a las clases, no solía fumar porros porque el tabaco siempre me molestaba y ese tipo de cosas. Y entonces iba a clase y luego animaba a la gente a que viera películas, a veces organizaba debates y era, pues bueno, pues mis profesores debían pensar que este chico acabaría, pues no sé, consiguiendo hacer películas. Y le mostré un montaje a un profesor mío, el primer montaje, y efectivamente todo estaba mal encuadrado, el sonido no se oía, estaba todo fuera de campo y entonces él estaba horrorizado, yo veía que le caían las gotas de sudor y entonces luego dice, bueno, pero es que esto está todo mal, esto es un disparate, pero ¿qué has hecho? Y dice, a no ser que sea arte, y entonces puede eso, entonces ya todo vale. Y entonces dije, bueno, pues entonces tuvimos la suerte de nos lo cogieron en el Festival de Cannes y luego pues más o menos los franceses les gustó, porque los franceses pues eso que no encuadres bien les gusta y entonces pues así me ha ido bastante bien. Y entonces, a partir de ahí, ¿te ves obligado a no encuadrar bien o ya lo has convertido en estilo? Claro, ¿no? porque es que si no, luego la gente dirá, oye, no, es que si empieza a encuadrar bien, pues ya se parecerá demasiado a las demás películas. Una de las particularidades del cine es que es algo muy personal, pero también es algo muy colectivo. Es arte y es industria. Y las películas quieren parecerse a las demás y al mismo tiempo quieren diferenciarse de las demás. Entonces, esas dualidades entre quieres parecerte a los demás, pero diferenciarte, quieres que sea una cosa personal, pero también es colectiva, y es arte, pero también es industria, y como industria tienes que también funcionar y tienes que producir unos resultados, y está bien que sea así. Yo defiendo mucho, a mí me gusta mucho que el cine tenga una economía, me interesa mucho la economía del cine y me fascina la economía del cine. Y eso es algo muy, muy único y especialmente atractivo que tiene el cine, ¿no? Esa dualidad. Cuando dices que te interesa la economía, digamos que estás muy pendiente de la producción o de alguna forma haces la película pensando en unos parámetros económicos ya predeterminados. Normalmente los artistas, digamos que no son muy buenos en la economía y se olvidan de esa parte del cine. En tu caso, ¿la tienes como muy presente desde el principio? Sí, yo la tengo muy presente, pero me pasa lo mismo que como que encuadro mal, también hago las hojas de cálculo mal, y entonces digo, bueno, yo creo que vamos a lograr tantos espectadores y vamos a ganar tanto dinero, luego van muchísimos menos espectadores y perdemos muchísimo dinero. Y entonces, pero sí que hago ese ejercicio de pensar. Es decir, yo cuando empiezo una película la empiezo desde tres ejes, ¿no? Hay un eje narrativo que tiene que ver con la historia, lo que me va a interesar contar, los personajes, las peripecias. Luego hay un eje fílmico, es decir, es la forma que voy a hacer con la cámara, qué voy a hacer con el sonido, si voy a poner música, de qué manera. Y siempre ese estilo fílmico se basa en la restricción. Me autoimpongo unas reglas que luego más o menos respeto. Y luego hay un eje que es el económico, que tiene que ver como me digo, bueno, pues esto creo que podría levantar tanto dinero y creo que también luego llegará a un determinado mercado, ¿no? Y eso es tan importante, esa economía, como lo fílmico, como lo narrativo. Y además voy avanzando en los tres. Entonces a veces tiro un poquito el personaje por aquí, luego deshago el camino, lo llevo por allá, pienso que voy a rodar todo de cámara en mano, luego digo, no, mejor en todo cámara fijo, pienso que va a costar 1 millón, luego pienso que lo puedo hacer con 3, acabo haciéndolo con 100.000. Es un poco esos tres ejes siempre avanzando un poco a ciegas, haciendo y deshaciendo siempre. Bueno, la película se presentó en el Festival de Cannes, como decíamos, ahora se ha presentado en el Festival de San Sebastián y tiene el estreno. ¿Cuándo estrenáis? ¿Estrenáis ahora? Estrenamos el 19 de octubre. Es muy importante que la gente se quede con esa fecha. De alguna manera tu Excel se va cumpliendo, digamos, tus previsiones previas de la película. Ha tenido muy buenas críticas. De muy buenas críticas y muy buena aceptación en los festivales. Es que las previsiones las carga el diablo, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado. Los festivales son una plataforma maravillosa, pero luego todo el mundo te dice que la película es maravillosa y que le ha encantado, y luego nadie la va a ver. Entonces cada vez me fío menos. No, realmente es una gran suerte haber podido llevar la película a Cannes y ahora aquí. Realmente este doblete es una maravilla y luego sobre todo que me permite pues coger impulso para dentro de 3 semanas, esa fecha del 19 de octubre, que es muy importante que todo el mundo recuerde, y de ahí pues eso sí que nos ayuda también a nivel de prensa, a nivel de espectadores. Y luego pues lo que más me
me llamó la atención de ayer es que algún amigo mío, que generalmente odia mis películas, y además, como son buenos amigos, me lo dicen que son malísimas y que son pesadísimas, me dijo, oye, pues esta película me ha encantado. Entonces dije, hombre, pues ya, realmente, si a un amigo mío que siempre le han detestado todas las películas que yo he hecho, pues igual otro me decía, en esta película, que es mi sexta, pasan más cosas que la suma de las 5 anteriores. Digo, bueno, pues eso es estupendo, ¿no? Y efectivamente estoy bastante expectante, ¿no? Me decía mi directora de fotografía, de la que he aprendido una barbaridad, que es Hélène Lubach, que ha hecho hace las películas de Alice Rocheweiler y de muchísima otra gente. Ha sido como un curso de cine para mí en mi sexta película tener a Hélène. Me decía, el espectador es alguien del que no te puedes fiar. Siempre has de ir a conquistarlo y siempre has de saber que se te va a escurrir allí donde crees que lo vas a encontrar. Entonces, con esta cámara que hacíamos así flotante, que era muy difícil de barajar, cuando yo le decía a Hélène, después de 2 semanas, ya sé cómo hemos de hacerlo, por fin he aprendido a usarlo, me decía, pues ahora hemos de cambiar. Porque el espectador, si tú haces 3 veces el mismo movimiento, a la 4ª ya sabrá dónde vas a ir. Entonces hay que cambiar. Lo mismo con el guión, lo mismo con las cartelas. En cada momento el espectador es alguien que no es tu amigo, es tu enemigo. Y entonces en realidad es soberano, ha pagado un precio y quiere pasarlo bien, quiere interesarse, quiere reír, quiere disfrutar y tiene ese derecho y realmente nosotros es nuestra responsabilidad. Y es muy difícil, es muy lograrlo. Y bueno, pues en esta película muy en concreto hemos trabajado todo el equipo, los actores, con eso muy en mente. Bueno, Jaime, ha sido un placer. Normalmente aquí a la gente le digo que le veremos con su siguiente película, pero no hace falta que hagas ninguna película porque no te gusta para que vuelvas aquí a Los Encuentros, ¿vale? Otro año vienes sin película. La próxima intentaré que otro la haga, pero yo la firmo y entonces podré hacer la promoción sin pasar por el rodaje. Eso sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, por este rato, por esta película. Insisto, apuntar la fecha. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias. Han sido unos encuentros fabulosos. La verdad es que lo hemos pasado bien. El cine no solo sirve para ver historias interesantes, sino también sirve para conocer gente. Y aquí, fundamentalmente, en los encuentros lo que hacemos es conocer gente y charlar con gente. Muchas gracias a todos los que participan en los encuentros. Juancho al piano, toda la producción, Noaroa, toda la gente del teatro y del festival. Hay mucha gente detrás, trabajando no solo en el festival, sino trabajando en los encuentros. Y a todos vosotros, aquí y allí, que nada, que nos vemos el año que viene y que entre medio sigáis viendo película y mantened la pasión por el cine. Adiós, hasta el año que viene.